objetivo con respecto al derecho subjetivo, y también aquí ver una serie de distinciones. Además, la distinción entre derechos sustantivos y derechos adjetivos, que es equivalente a la distinción entre derechos jurídicos y derechos procesales, o derechos sustantivos y derechos procesales. Y otra serie de subtemas, como son el deber jurídico, el derecho internacional, el derecho como el lenguaje jurídico y la cuestión de la eficacia del derecho. En un segundo tema, proponemos abordar la cuestión de la teoría de las normas, el concepto y la clasificación de la norma jurídica, los tipos de normas, norma jurídica y tipos de normas jurídicas, distinción entre principios y reglas, eficacia y validez de las normas. Este subtema de principios y reglas es un tema que se ha estado abordando en el siglo XX, pero particularmente durante los últimos 20, 25 años, por ejemplo, en libros de Luigi Ferrajoli, en libros de distintos autores. El tercer tema se refiere a las fuentes del derecho. Hay una predilección porque se vean las fuentes formales, dado también el tiempo de que se puede disponer para un curso no solamente como el de teoría del derecho. Las fuentes formales, la importancia de la ley y desde luego de la ley fundamental, la Constitución o las constituciones, la importancia de la doctrina jurídica, la importancia de la costumbre jurídica. En un país no solamente como Inglaterra o el Reino de la Gran Bretaña en su conjunto, sino también en el caso mexicano, los principios generales del derecho, los tratados internacionales o instrumentos jurídicos internacionales y el papel de la jurisprudencia y, por tanto, de los diversos criterios que establecen los jueces de control constitucional para resolver diversos conflictos jurídicos o diversos conflictos normativos y de derechos. Un cuarto tema es el relativo a la distinción entre el ordenamiento jurídico y el orden jurídico. Esto nos va aproximando a la cuestión del Estado, puesto que el Estado tiene que ser visto como el custodio, como el guardián del orden jurídico, a través de órganos especializados de poder dentro del poder judicial, órganos jurisdiccionales, órganos de control constitucional. Y junto con esto, entonces, deben destacarse los elementos constitutivos y particularmente los fines del Estado. ¿Cuáles son los fines desde la perspectiva de toda teoría del derecho o de la disciplina, de la ciencia jurídica? ¿Cuáles son estos fines del derecho que se enseñan de manera doctrinal? Un quinto tema se refiere a las grandes tradiciones, escuelas y teorías del derecho, que está incluido en el programa desde 1979, pero aquí ya no se incluyen solamente estas corrientes de pensamiento como el realismo jurídico, el justnaturalismo y el justpositivismo, sino también una corriente que fue ganando terreno en las últimas décadas, que planteó una alternativa a un cierto tipo de diferenciación, de conflicto entre el justnaturalismo y el justpositivismo. Me refiero a la corriente o al enfoque del tridimensionalismo jurídico. Un sexto tema
es el relativo a los conceptos jurídicos fundamentales. Todo libro sobre teoría del derecho, introducción al derecho, incluye este apartado. Y claro que hay autores que señalan con mayor énfasis algunos de estos conceptos jurídicos fundamentales y dejan en segundo término otros conceptos. Pero se ha hecho una comparación de distintos textos y también se ha tratado de ponderar el tipo de conceptos jurídicos que debían enseñarse en un curso introductorio de derecho. Se tiene que empezar desde luego con una distinción, la distinción entre derecho escrito y derecho no escrito, como en el caso del Reino Unido de la Gran Bretaña, un derecho no escrito, no en su conjunto o no del todo, pero un derecho no escrito. Ellos tienen una constitución, pero una constitución no escrita, y el control constitucional normativo no considera una constitución, sino una constitución en los términos que nosotros conocemos en el occidente europeo o en países de América Latina, sino en términos de una constitución, de un orden jurídico que tiene diversas formas. Y la distinción también entre derecho vigente y derecho positivo. Y una serie de conceptos tales como hecho jurídico, situación jurídica, acto jurídico, relación jurídica, institución jurídica, responsabilidad y deber jurídico, seguridad jurídica, bien jurídico, teoría, etc. Y aquí quiero comentar, por cierto, que un politólogo, y no solo un abogado o un jurista, ahora está más obligado a distinguir entre legitimación e interés jurídico. Por ejemplo, cuando ya en algunos meses seguramente, o en algunas semanas seguramente, la Cámara de Diputados apruebe la nueva ley de amparo, porque quien podrá recurrir por la vía de amparo en contra de actos de autoridad violatorios de derechos, pues no será solamente aquella persona física o moral la que puede recurrir por la vía de amparo, sino ahora se complementa la figura de interés jurídico por la figura de legitimación, porque un acto de autoridad no puede afectar solo y directamente un derecho de alguna persona física o moral, sino una situación jurídica. Y este es el argumento que se plantea muy bien, por ejemplo, en la exposición de motivos del dictamen ya votado por una amplia mayoría en la Cámara de Senadores. Y bueno, el último tema es el de Derecho, Constitución y Democracia, la configuración del derecho constitucional. Aquí va incluido también uno de los temas que se consideran en todo libro introductorio al derecho o libro introductorio a la teoría del derecho, y un tema que aparece también en el programa de 1979, bueno, se diseñó un poquito antes, pero que ha permanecido a la fecha. Este tema nos va a acercar exactamente al contenido de la otra UEA, que es el derecho constitucional mexicano. Vemos entonces que este último tema sirve como gozne o como puente al otro curso, aunque, como ya les platicará Javier Santiago, al inicio del programa de Derecho Constitucional, que originalmente era una propuesta de Derecho Constitucional Mexicano 1, también hay una propuesta de introducción doctrinal o teórica al derecho constitucional. Aquí ustedes pueden observar que no se está todavía tratando ni